Hoy te platicaré de la reaparición de Humberto Moreira, también del elemento de la Guardia Nacional prófugo, así como del ataque a esta misma corporación en Jalisco. Bienvenidos al Caporal del 18 de mayo, comenzamos. Que se arme el debate. Desde su cuenta oficial, la gobernadora, la morenista Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, publicó otro audio en donde aparentemente se escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, asegurando que Cinépolis aportó 25 millones de pesos para campañas del PRI, pero considera que es poco dinero para lo que la empresa gana. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Cuántas crees que? 2,000. 6,000. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio 25 millones de pesos. Por esto que acabas de escuchar, Cinépolis ya emitió un comunicado asegurando que no ha hecho ninguna aportación a un partido político o a un político en específico y se dice dispuesto a cualquier requerimiento de cualquier autoridad para que revise y constate que no ha hecho tal aportación. Está bueno el escándalo, sobre todo porque ya son varios los audios que han sido dados a conocer por la gobernadora de Campeche, solo que considero relevante considerar dos cosas. Aclaro, sin justificar a nadie, pero queriendo ampliar la perspectiva de lo que se está presentando. Uno, este tipo de grabaciones es considerado ilegal. ¿De dónde y cómo se obtuvieron estos audios? Laida Sansores asegura que se los mandaron de manera anónima, lo cual es entendible esta versión porque quien diga que los grabó podría ser demandado. Y dos, Alejandro Moreno no podrá ser enjuiciado por estos audios. Como se trata de posibles pruebas obtenidas de manera ilegal, no pueden ser consideradas en un juicio. Esto así lo establece la autoridad porque si se considerara legal, si se considerara autorizado en un juicio, entonces todos estaríamos espiándonos los unos a los otros para demandarnos los unos a los otros. Es decir, estamos ante un escándalo completa y exclusivamente mediático, en donde no va a haber sanciones y solamente va a haber condena pública en perjuicio de uno y en beneficio político del otro. Un tema en donde parece que el fin justifica los medios. Que se arme el debate. ¿Qué opinas? Te leo. Agradecemos mucho, no sabemos, es anónimo, no sabemos de quién es, pero que tuvo el valor de hacerlo. Por algo será. Hablando de priistas, quien reapareció tras muchos meses fuera de los reflectores fue Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, acusado de dejar al Estado en bancarrota y no solo eso, sino de robarse ese dinero. Acusado también por ligas de la delincuencia organizada. Humberto Moreira reapareció y mostró su apoyo al candidato de Morena, PT y Nueva Alianza en el estado de Hidalgo. Nueva Alianza Hidalgo es el nombre del partido en aquella entidad. Este hecho es relevante debido a que la candidata del PRI y del PAN es su cuñada, Carolina Vigiano, esposa de Rubén Moreira. Esto ocurrió este miércoles 18 de mayo en el Palacio de Gobierno de Coahuila, en donde se realizó la ceremonia luctuosa del exgobernador Eliseo Mendoza, quien falleció este 17 de mayo. Hidalgo va a ganar Julio Menchaca. Que no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2-1. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, un hombre muy bien capacitado. En los últimos días, el gobierno de Veracruz no solamente tomó el control del acuario del puerto mediante un decreto en medio de una confrontación entre las autoridades con un grupo empresarial que, vaya que provocó polémica. También la Fiscalía General de Veracruz presentó a Antonio, un joven acusado de asesinar a 2 periodistas en Cozoleacaque el pasado 9 de marzo. Pero horas después, la Fiscalía Estatal reconoció que lo había confundido con un homónimo. Vaya, con una persona que tenía exactamente el mismo nombre. Y también lo tuvo que reconocer una vez que los amigos del detenido comprobaron
que el joven, que Antonio, estuvo a 400 kilómetros del lugar en donde fue, al momento en que fue cometido el homicidio. Tenemos pruebas, tenemos mensajes de que él estuvo laborando el día 9 de mayo, desde la 1 de la tarde, desde las 2, 3 de la tarde de Jalapa, aquí en Jalapa. Él no ha salido de Jalapa, le ponen un apodo alias El Mara, donde él jamás en su vida se le ha llamado así, jamás en su vida ha tenido ese apodo. Él no tiene un alias o así criminal, él es un estudiante repartidor como todos nosotros. También en Veracruz, policías estatales fueron denunciados por golpear a una mujer y a sus hijos menores de edad, que quisieron grabar cómo los agentes estatales detenían a un hombre que bebía cerveza en la vía pública. Por este hecho ya fue abierta una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal. En tanto, en San Luis Potosí, el gobierno del estado, a cargo del PBMista Ricardo Gallardo, presentó el pasado lunes 16 de mayo su nuevo cuerpo policiaco. Transformó la policía estatal por una guardia civil bajo las órdenes del coronel José Luis Urban Ocampo. Creada esta guardia civil para combatir la delincuencia en coordinación con el ejército. Ese mismo día fue registrado el asesinato de un conductor de Uber en San Luis Potosí. Y hace unas horas, cuando la prensa buscaba entrevistar al mando sobre este tema, al mando de la Guardia Civil, esto fue lo que ocurrió. Solamente indíquenos por qué las agresiones, coronel, es todo. Ya me estás acosando, ¿eh? No, me estás acosando, no. No, me están acosando, los medios me están acosando. Cuidado. Sí, los medios me están acosando, no se vale. No me acosen, por favor. Se llama acoso, ¿eh? Acoso periodístico. ¿Me estás acosando? Allí lo tienen, hasta no se avienten, comandante. Acoso periodístico. Sobre esto que te voy a platicar no hay posicionamientos oficiales porque es muy probable que haya una violación en los protocolos por parte de la autoridad y que no haya sido producto de un error humano o confusión. ¿A qué me refiero? A la 1:30 de la madrugada de este miércoles 18 de mayo, policías del municipio de Lampazos, en Nuevo León, recibieron el reporte de una riña. Esto dentro de su municipio, obviamente, pero con los límites con el estado de Coahuila. Los municipales se movilizaron al lugar del reporte, pero de pronto policías del estado vecino, policías del estado de Coahuila, se movilizaron de inmediato y entraron a territorio de Nuevo León. No solo eso, detuvieron a los policías municipales que habían llegado para atender la riña. A esos municipales se los llevaron a Coahuila, pero después, horas después, fueron liberados. Ojo, son policías de Coahuila deteniendo momentáneamente a policías de Lampazos, Nuevo León. Hasta este momento, como te decía, no hay un solo posicionamiento sobre ello, así que obviamente estaré al tanto de lo que informen las autoridades para saber qué pasó allí. En tanto que en Chihuahua, la Fiscalía del Estado informó que investiga a un elemento de la Guardia Nacional, denunciado por una mujer que asegura que fue violada por este elemento en las instalaciones de la Guardia Nacional dentro del Aeropuerto Internacional Abraham González en Ciudad Juárez. El agente fue identificado como Octavio. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, según la denunciante. Para este momento, las autoridades han detectado que el denunciado huyó tras enterarse de que ya la víctima acudió ante las autoridades. Pero en donde la situación fue muy diferente para la Guardia Nacional, en lugar de ser victimario o señalado de victimario, es la víctima, fue en el municipio de Teocaltiche, en el estado de Jalisco. Alrededor de las 7 de la noche, con 39 minutos del pasado lunes 16 de mayo, un grupo de elementos de la Guardia Nacional que estaba haciendo labores de patrullaje en el municipio, en específico en las inmediaciones del poblado Rancho Nuevo,
fue atacado por sorpresa por civiles armados. En esa agresión, 3 elementos de la Guardia Nacional murieron y 6 resultaron heridos. Lo que te muestro ahora en pantalla es cómo quedó la patrulla en donde viajaban estos elementos. Espero que comprendas el por qué no te muestro más imágenes, aunque sí las hay por lo fuertes. He decidido dejarlas fuera. Por este hecho no han sido reportados detenidos. Obviamente también estaré al tanto de lo que ocurre en esta zona, como para pues concretarse un ataque de estas dimensiones. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.